Hola chicos, hoy seguiremos trabajando el tema de la sintaxis, específicamente el predicado, sus clases y complementos. Antes de iniciar vamos a recordar cómo reconocemos el sujeto en una oración. Recuerda lo siguiente, debes primero hallar el verbo. ¿Ya chicos? Primero hallamos el verbo en una oración. María, compra este perfume. ¿Cuál es mi verbo? Muy bien, llega a ser compra. Ya, el verbo puede ser simple o también puede ser una perífrasis verbal. Recuerda ello. Este verbo está en tiempo presente. ¿Ya? Segundo paso, ¿qué haces? Le antecedes al verbo la pregunta quién o quiénes. ¿Ya? Si el verbo está en singular es quién. Si está en plural es quiénes. Si no te funciona con esta pregunta, recién te vas al qué. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Quién compra este perfume? ¿Mi sujeto puede ser María? A ver, chicos, analicen. No. ¿Sabes por qué? Porque el sujeto nunca va a ir con una coma. ¿Ya? Después del sujeto nunca irá una coma. María llega a ser el vocativo. El vocativo es a quien me dirijo. ¿Ya, chicos? Y el vocativo es un elemento extraoracional. Es decir, no forma parte de una oración. ¿Ya? Entonces, ¿quién compra este perfume? ¿Cuál sería mi respuesta? Yo puedo decir ella, ¿cierto? Ella está en tercera persona. Mi verbo también está en tercera persona. Entonces, ella sería el sujeto. ¿Qué sujeto? Tácito. ¿Ya? ¿Qué debes tener en cuenta? También verificar la concordancia entre el verbo y el sujeto. Si el verbo está en tercera persona, el sujeto también debe estar en tercera persona, ¿ve? Ella está en tercera persona, compra también está en tercera persona. Si el sujeto está en singular, el verbo también debe estar en singular. Verifica esa concordancia. ¿Qué nos dice la segunda oración? Al padre le preocupaban las notas de sus hijos. Yo puedo decir, ¿a quiénes le preocupaban? Al padre, puede ser mi sujeto. Recuerda que la pregunta no es a quiénes, sino es quién o quiénes. No te confundas ahí. También ten en cuenta que el sujeto nunca puede iniciar con un artículo contracto, con al o del. Yo no puedo decir al padre ni del padre. No puede ser mi sujeto así. Tampoco el sujeto no va a empezar con una preposición. Yo no puedo decir a mi padre, ¿ya? A mi padre, a tu padre. No puede empezar de esa manera un sujeto. Entonces analizamos paso a paso. ¿Ya? Primero el verbo. ¿Cuál es el verbo? Preocupaban. Está en tiempo pasado y está en plural. Entonces mi pregunta sería, ¿quiénes le preocupaban? ¿Ya? ¿Quiénes le preocupaban? ¿Ellos? No, no. No hay respuesta. Entonces me voy al qué. ¿Qué le preocupaban? Muy bien, chicos. ¿Qué le preocupaban? Las notas de sus hijos. Todo este llega a ser el sujeto. Las notas de sus hijos. Ahora, el sujeto tiene elementos. El elemento más importante es el núcleo. ¿Ya? El núcleo puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo, puede ser un pronombre. Entonces vamos, las notas de sus hijos. ¿De qué específicamente me habla? De las notas. Por lo tanto, este llega a ser el núcleo. Antes de notas está las. Las es un artículo. Recuerda que el artículo funciona como modificador directo. Ahora vamos a la siguiente. ¿Qué nos dice? De sus hijos. ¿Qué llega a ser de sus hijos? Allá, mis, aquí hay un enlace. ¿Cuál es el enlace? De, ¿ya? Para que el modificador se una al núcleo del sujeto, utiliza un enlace. Pero en este caso estamos hablando del modificador indirecto. ¿Ya, chicos? El modificador indirecto se une al núcleo del sujeto utilizando un enlace y este enlace puede ser una preposición. La señora Carmen Sofía es una bella persona. ¿Cuál es el verbo? Es, ya el verbo es. Cuando el verbo es copulativo,
¿Ya? La pregunta será ¿quién más el verbo más el complemento? ¿Ya? ¿Quién es una bella persona? ¿Quién es una bella persona? La señora Carmen Sofía. Toda esta parte es el sujeto. Analizo. ¿Qué cosa? El núcleo. Primero el núcleo. Vámonos al núcleo primero. ¿Cuál es el núcleo? ¿Señora o Carmen Sofía? Muy bien, es señora. Nos habla de la señora. Ahora vamos a lo siguiente. La, allá mis, la llega a ser un artículo. Por lo tanto, funciona como modificador directo. Recuerda que los modificadores directos son los artículos, los determinantes y los adjetivos. Ahora nos vamos a lo siguiente. ¿Qué llega a ser Carmen Sofía? ¿Qué es Carmen Sofía? ¿Es un MI? No, porque no tiene ningún enlace. ¿Puede ser MD? Tampoco, porque no es artículo, no es determinante, mucho menos adjetivo. ¿Qué llega a ser Carmen Sofía? Es una aposición. ¿Ya? Es una aposición especificativa. ¿Por qué? Está llegando a especificar al núcleo del sujeto. ¿Quién es Carmen Sofía? Es la señora. Ya está especificando. Por esa razón es la posición. Recuerda que la posición puede ir entre comas y también sin comas. Otro método para hallar el sujeto en una oración es reemplazar el sujeto por un pronombre. ¿Ve? En vez de decir la señora Carmen Sofía, digo ella es una bella persona. Ya, chicos, nos vamos a la última oración. Los 8 soldaditos sirvieron para una tarde. Primero, ¿qué hago? Verbo. ¿Cuál es el verbo? Sirvieron. Allá el verbo está en plural, por lo tanto mi pregunta es ¿quiénes? ¿Quiénes sirvieron para una tarde? ¿Quiénes? Los 8 soldaditos. Todo este llega a ser el sujeto. Nos vamos al núcleo. ¿Cuál es el núcleo? ¿8 o soldaditos? Muy bien, ¿cuál es? Es soldaditos, porque es el sustantivo, ¿verdad? Ahora nos vamos a los. Los que llega a ser es un artículo, por lo tanto funciona como modificador directo. Y 8, ¿qué es 8? Muy bien, 8 es un determinante, pero ¿qué tipo de determinante? Cuantificador, ¿no? Es un determinante numeral. Por eso también funciona como MD. ¿Ya? De esa manera entonces estructuramos los elementos del sujeto. Querido estudiante, ten en cuenta estos pasos para que tú puedas hallar el sujeto en una determinada oración. Otro elemento de la oración bimembre es el famoso predicado. El predicado es el comentario que se le añade al sujeto, es lo que se dice o predica del sujeto. ¿Y cómo reconozco el predicado? Haciéndome la siguiente pregunta. ¿Qué se dice del sujeto? ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la oración, el joven David visita a la abuela de Caperucita. ¿Quién visita? Muy bien, el joven David sería el sujeto. Ahora nos vamos al predicado. ¿Qué se dice del sujeto? Es decir, ¿qué se dice del joven David? ¿Qué se dice, chicos? Que visita a la abuela de Caperucita. Toda esta parte llega a ser el predicado. De esta manera reconozco el predicado. O si no, de la siguiente manera, identifico primero el sujeto y todo lo que me resta es el famoso predicado, ¿ya? Pero ojo, ten cuidado el vocativo, que no es parte del sujeto ni del predicado. ¿Cuáles son las clases de predicado? Vamos a trabajar dos tipos de predicado, el nominal y el verbal. El predicado nominal ya va a tener como núcleo, observa aquí, va a tener como núcleo a un verbo copulativo. ¿Y cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer, pero conjugados. ¿Ya, chicos? Ahora, ten en cuenta también lo siguiente. El predicado nominal va a estar formado por un verbo copulativo, ¿ya? Un verbo copulativo más un complemento, ¿ya? O atributo. Por ejemplo, tu prima es muy sensual. ¿Cuál es el verbo?
¿Cuál es el verbo copulativo? Es. Ya, ese es el verbo copulativo. Ahora, ¿cuál es el complemento o atributo? Llega a ser muy sensual. Este es el complemento, ¿ya? O atributo. Es decir, está dando a conocer una cualidad del sujeto. En cambio, el predicado verbal va a tener como núcleo, ojo, va a tener como núcleo a un verbo predicativo o no copulativo. ¿De acuerdo, chicos? Por ejemplo, dice, Cielo compró un enorme peluche para su novio. ¿Cuál es el verbo en este caso? Compró. Compró llega a ser un verbo, ¿ya? Un verbo predicativo, ¿ya? Es un verbo predicativo. Entonces, cuando el verbo es predicativo, estamos hablando de predicado verbal, y cuando el verbo es un copulativo, estamos hablando de predicado nominal. Solamente debes diferenciar estos dos aspectos. El predicado presenta la siguiente estructura. Está formado por un núcleo. El núcleo es la parte primordial o importante del predicado. En este caso llega a ser un verbo, ya sea un verbo simple o una perífrasis verbal. En la oración tu prima baila tincus, el predicado llega a ser baila tincus, ¿cierto? Ahora vamos, ¿cuál es el verbo? Muy bien, el verbo es baila. Es un verbo simple, está en tiempo presente. ¿De acuerdo? Ahora, date cuenta, como es un verbo simple, está funcionando como núcleo del predicado. Tu enamorada es honesta contigo. El sujeto es tu enamorada. Por ende, el predicado llega a ser es honesta contigo. Vamos, ¿cuál es el verbo? Muy bien, aquí hay un verbo copulativo. Es un verbo simple, ¿cierto? Entonces, este llega a ser el núcleo del predicado. Ellas van a ir a mi casa. ¿Quiénes van a ir? Ellas. Ellas es el sujeto. Por lo tanto, todo lo que me sobra es el predicado. ¿Cuál es el verbo, chicos? Aquí analizamos. Muy bien, ¿cuál es el verbo? Van a ir. ¿Por qué van a ir es un verbo? ¿Ya? Porque está formado por un verbo auxiliar, ¿ya? Un verbo auxiliar que es van, el nexo a y el infinitivo ir. Recuerda que esta estructura sigue una perífrasis verbal y la perífrasis verbal equivale a un verbo simple. Es lo mismo que decir ellas irán a mi casa. ¿Ya, chicos? Entonces, la perífrasis verbal también funciona como núcleo del predicado. Ellas han llegado cansadas. ¿Quiénes han llegado? Ellas. Todo lo que me sobra sería el predicado. Han llegado cansadas. ¿Y cuál es el verbo? Muy bien, en tiempo pasado han llegado. Núcleo del predicado. Está en tiempo pasado, ¿verdad? De esta manera entonces reconoces el núcleo del predicado. El predicado también posee complementos. Uno de ellos llega a ser el objeto directo. El objeto directo modifica un verbo transitivo. Asimismo, recibe en forma directa la acción verbal. Cuando el sustantivo o construcción que funciona como objeto directo tiene el rasgo animado, deben estar encabezados por la preposición a. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar 3 métodos para reconocer el objeto directo en una oración. Vamos a ver. ¿Qué dice la primera oración? Compré ese peluche para ti. ¿Ya? El sujeto es tácito, no está presente el sujeto. Entonces nos vamos de frente al predicado, que es compré ese peluche para ti. ¿Qué nos dice el primer método? Lo siguiente, debes hallar primero el verbo, que es el núcleo del predicado. Vamos, ¿cuál es el verbo? Compré. Ya compré llega a ser el núcleo del predicado porque es un verbo. Después dice, hacerte la pregunta, ¿qué es lo que más el verbo? A ver, ¿qué es lo que compré? Muy bien, ¿qué es lo que compré? Ese peluche. O la pregunta, ¿quién? Ya como me funcionó con ¿qué es lo que? Ya vamos a la siguiente. La respuesta es el objeto directo.
Entonces ese peluche llega a ser el objeto directo. De esta manera identificas, ¿ves? Fácil, ¿no? Vamos a la otra oración. Deseo llorar y llorar. Primer paso. El predicado llega a ser deseo porque el sujeto es tácito. Yo, ¿no? Yo deseo llorar y llorar. Vamos al núcleo del predicado. ¿Cuál es? Deseo. Analicemos. ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que deseo? Muy bien, llorar y llorar. Por lo tanto, llega a ser mi objeto directo. Fácil, ¿no, chicos? Ahora, ¿qué nos dice el segundo método? Vámonos al segundo método. El objeto directo se puede sustituir por los pronombres átonos Lola o loslas. ¿De acuerdo? A ver, Ada estima a su ex. ¿Quién estima? Ada. Ada es el sujeto. Estima a su ex sería el predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Estima, es el verbo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estima? ¿Qué es lo que estima? ¿Hay respuesta? No. Nos vamos a la segunda pregunta. ¿A quién estima? Muy bien, ¿a quién estima? A su ex. A su ex es el objeto directo. Recuerda que cuando se refiere a algo animado, ¿ya? El objeto directo va a estar encabezado ¿por quién? Por la preposición a. Ya recuerda ello. Ahora reemplacemos, a ver, ¿lo puedo reemplazar por un pronombre el objeto directo? Sí, yo puedo decir Ada lo estima. Entonces el objeto directo llega a ser, ¿cuál? Lo, ¿ya? Recuerda que el objeto directo se puede reemplazar por los pronombres Lola, loslas. ¿Qué nos dice el tercer método? Vámonos al tercer método. Nos dice que se transforma la oración a la voz pasiva y el objeto directo, ya cuando transformamos la oración a la voz pasiva, el objeto directo se va a convertir ¿en qué? En sujeto. A ver, veamos si es cierto o no. Ellos lavaron sus abrigos. El predicado, ¿cuál es? Lavaron sus abrigos, ¿no? Ellos sería el sujeto. Lavaron, ¿qué es lavaron? Muy bien, es el verbo, por lo tanto, es núcleo del predicado. Ahora vamos a la pregunta, ¿qué es lo que más el verbo? ¿Qué es lo que lavaron? Sus abrigos. Sus abrigos sería el objeto directo. Ahora, esta oración lo debo transformar a la voz pasiva. ¿Cómo sería? Sus abrigos fueron lavados por ellos. Date cuenta, mira, sus abrigos, que es el objeto directo, se convierte en sujeto. Y ellos va a la parte final de la oración. ¿Ves? Sus abrigos fueron lavados por ellos. ¿Ya? ¿Qué fueron lavados? Sus abrigos. Sus abrigos sería sujeto. Entonces, recuerda que el objeto directo, al transformarlo a la voz pasiva, ya la oración al transformarlo a la voz pasiva, el objeto directo se convierte en sujeto. Ya se convierte en sujeto, como en este caso. Otro complemento del predicado es el objeto indirecto, que se beneficia o se perjudica con la acción verbal. Inicia con la preposición a o para. Vamos a aplicar dos pasos para hallar el objeto indirecto en una oración. El primer paso es hacernos las siguientes preguntas. ¿A quién o a quiénes más el verbo, más el objeto directo, más el sujeto? O si no, ¿para quién o para quiénes más el verbo, más el objeto directo, más el sujeto? Ten en cuenta que para hallar el objeto indirecto, primero tienes que hallar el objeto directo. No te debes saltar este paso, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el siguiente paso? Es reemplazar el objeto indirecto por los pronombres leles. Vayamos a los ejemplos. Regaló dulces a los niños. ¿Quién regaló? Él o ella, ¿no? Aquí está el sujeto tácito. Está presente el sujeto tácito. Entonces, el predicado sería regaló dulces a los niños. Nos vamos primero al núcleo del predicado, que es el verbo.
regaló, está en tiempo pasado. Este sería el núcleo del predicado. Ahora sí, aplicamos el paso. ¿A quién? ¿A quién? O hallamos primero el objeto directo. Muy bien, no te saltes ese paso. Primero hallamos el objeto directo. ¿Qué es lo que regaló? ¿Qué es lo que regaló? Muy bien, regaló dulces. Dulces es el objeto directo. Ahora sí, recién vamos a identificar el objeto indirecto. ¿A quién? Ya, vamos a la pregunta ¿a quién? Primero, ¿a quién regaló dulces él o ella? ¿A quién regaló dulces? ¿Cuál es mi respuesta? A los niños. Entonces, a los niños es el objeto indirecto. Y date cuenta que este objeto indirecto está siendo encabezado por la preposición a, como dice aquí, ¿ve? Como menciona acá. Este objeto indirecto lo puedo reemplazar por el pronombre le o les, ¿sí? Como está en plural el objeto indirecto, entonces empleo el les. ¿Cómo sería? Les regaló dulces. ¿De acuerdo? ¿Ya? De esa manera entonces identificamos el objeto indirecto. Como ya les mencioné, el objeto indirecto es el destinatario, ¿ya? ¿Quién es el destinatario en este caso? Los niños, ¿ya? La segunda oración, prometió un premio a Juan. ¿Quién prometió? ¿Quién prometió? Él o ella, ¿no? Nos vamos entonces al predicado. Toda esta parte es el predicado. El verbo llega a ser prometió, está en tiempo pasado, ya es el núcleo del predicado. No te olvides, primero hay el objeto directo. ¿Qué es lo que prometió? ¿Qué es lo que prometió? Un premio. Un premio es el objeto directo. Ahora sí, hallamos el objeto indirecto. ¿A quién prometió un premio él o ella? ¿A quién prometió? A Juan. ¿No es así? A Juan sería el objeto indirecto. Ojo, ¿puedo reemplazar este objeto indirecto por los pronombres le-les? ¿Sí? ¿Cómo diría? Le prometió un premio. ¿Ya? Entonces, a Juan le sería el objeto indirecto. Ten en cuenta ello. La otra oración que nos dice, él envió cartas a su hermano. ¿Quién envió? Él es el sujeto, ¿de acuerdo? Él es el sujeto. El predicado es todo lo que sobra, ¿cierto? Envió cartas a su hermano es el predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Envió es un verbo en tiempo pasado. ¿Qué es lo que envió? ¿Qué es lo que envió? Cartas. Cartas es el objeto directo. ¿A quién envió cartas él? ¿A quién envió cartas él? A su hermano. A su hermano es el objeto indirecto. ¿Quién es el destinatario? El hermano. ¿Ya? El hermano entonces es parte del objeto indirecto. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Existen otros pronombres personales átonos que pueden funcionar como objeto directo u objeto indirecto. Dentro de ellos se encuentran los pronombres mete-senos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Ella me quiere muchísimo. El sujeto es ella, ¿correcto? Ella es el sujeto. Me quiere muchísimo sería el predicado. ¿Cuál es el verbo? Quiere. Quiere funciona como núcleo del predicado. Ahora vámonos a la pregunta para hallar el objeto directo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? No hay respuesta, ¿no? Entonces nos vamos a quién. ¿A quién quiere? ¿A quién quiere? A mí, ¿no? Recuerda que me es igual que a mí. Entonces, a mí sería el objeto directo. ¿Ya? Él te prefiere a ti. Él te prefiere a ti. El predicado es te prefiere a ti. ¿De acuerdo?
Vámonos al núcleo del predicado, que es el verbo prefiere. ¿Qué es lo que prefiere? No hay respuesta, entonces nos vamos a la pregunta ¿a quién? ¿A quién prefiere? ¿A quién prefiere? A ti. Entonces, a ti es el objeto directo, pero date cuenta que el pronombre te es lo mismo también que a ti. Entonces, aquí hay doble objeto directo, ¿no? Se está reduplicando el objeto directo, que es lo mismo te que a ti. Ella se peinó. Se peinó es el predicado. El núcleo del predicado es peinó. Ahora nos vamos a la pregunta. ¿Quién? ¿Qué es lo que peinó? No nos dice. Entonces a la siguiente. ¿A quién? ¿A quién peinó? A sí misma, ¿cierto? Se es lo mismo que a sí misma o a sí mismo. Entonces, se es el objeto directo. Tú nos amas. Nos amas es el predicado. El núcleo del predicado es amas porque es un verbo. ¿Ya? Ahora nos vamos a la pregunta. ¿Qué es lo que amas? No hay respuesta, entonces nos vamos a la segunda pregunta para hallar el objeto directo. ¿A quién amas? ¿A quién amas? A nosotros, ¿no? ¿A quién amas? A nosotros. Nos es igual que a nosotros. Por lo tanto, es objeto directo. Recuerda que me es lo mismo que a mí. Te es igual que a ti. Se es igual que a sí mismo o a sí misma. Y nos es igual a nosotros o a nosotras. Ella me dio un regalo. ¿Ya? El predicado es me dio un regalo. El verbo, primero hay el verbo, dio, es el núcleo del predicado. Para hallar el objeto directo, me hago la pregunta, ¿qué es lo que más el verbo? ¿Qué es lo que dio? Excelente, ¿qué es lo que dio? Un regalo. Este es el objeto directo. Ahora hallamos el objeto indirecto. ¿A quién? ¿A quién dio un regalo ella? ¿A quién dio un regalo ella? A mí. Por lo tanto, me es el objeto indirecto. Él te dio un bonito presente. El predicado es te dio un bonito presente. El núcleo del predicado es el verbo dio, que está en tiempo pasado. ¿Qué es lo que dio? Muy bien, un bonito presente. Toda esta parte es el objeto directo. Ahora hallamos el objeto indirecto. ¿A quién dio un bonito presente él? ¿A quién dio un bonito presente él? A ti. Entonces, a ti sería el objeto indirecto. Recuerda que a ti es lo mismo que te, ¿cierto? Ella se arregló los cabellos. El predicado es se arregló los cabellos. El verbo es arregló. Está en tiempo pasado. Funciona como núcleo del predicado. ¿Qué es lo que arregló? ¿Qué es lo que arregló? Muy bien, los cabellos. Se arregló los cabellos, ¿cierto? Objeto directo. Ahora vamos a la pregunta para hallar el objeto indirecto. ¿A quién arregló los cabellos ella? ¿A quién arregló los cabellos ella? A sí misma. Recuerda que se es lo mismo que a sí misma o a sí mismo. Entonces, se es el objeto indirecto. ¿Te das cuenta cómo los pronombres métenos, de acuerdo a la oración, van a funcionar como objetos directos u objetos indirectos? También debes tener en cuenta que hay casos de oraciones con doble objeto directo y doble objeto indirecto que guardan concordancia gramatical. Por ejemplo, dice, la madre le compró un regalo para su hijo. ¿Ya? El predicado es
le compró un regalo para su hijo. Sandra les da protección a sus perritos. El predicado es les da protección a sus perritos. A su amigo Edgar lo busca. ¿Cuál es el predicado? Toda esta parte, ¿no? Aquí hay sujeto tácito. Él a su amigo Edgar lo busca. Vamos a la primera oración. Primero hallamos el verbo, ¿ya? En todo hallamos el verbo. Compró es el núcleo del predicado. En la segunda oración, ¿cuál es el verbo? Muy bien, da. Da es el verbo que está en tiempo presente. Y en la última oración, busca, ¿cierto? Busca también está en tiempo presente. Ahora vámonos al objeto directo. ¿Qué es lo que compró? Muy bien, ¿qué es lo que compró? Un regalo. Entonces un regalo sería objeto directo. Vamos a la segunda oración. ¿Qué les da? ¿Qué es lo que da? Protección. Protección. Es el objeto directo. Ahora vamos a la última. A su amigo Edgar lo busca. Recuerda que lo, mira aquí ojito, lo funciona como objeto directo. Y también date cuenta que lo es lo mismo que a su amigo. Entonces aquí se está reduplicando el objeto directo. ¿Ya? Lo mismo pasa en la segunda oración. Sandra les da protección a sus perritos. ¿A quiénes da protección Sandra? ¿A quiénes? A sus perritos. A sus perritos es el objeto indirecto. Pero recuerda también que les funciona como objeto indirecto. ¿Te das cuenta cómo se reduplica el objeto indirecto? En la primera oración sucede lo mismo. ¿Para quién compró un regalo la madre? Para su hijo. Para su hijo es el objeto indirecto. Y también ten en cuenta que le, ya los pronombres átonos leles van a funcionar siempre como objeto indirecto. Ten en cuenta estos dos aspectos, ¿ya? No te descuides, date cuenta que los pronombres métese, nos pueden funcionar como objeto directo y objeto indirecto. Y a su vez, el objeto directo puede reduplicarse. Asimismo, el objeto indirecto. El agente es el complemento que realiza la acción verbal en la voz pasiva. Va encabezado por la preposición por. Recuerda que el agente solamente va a aparecer en aquellas oraciones con voz pasiva. ¿Cómo reconozco el agente en una oración? Convirtiendo la oración pasiva a una oración activa, ¿correcto? El vecino es piropeado por las chicas. ¿Quién es piropeado? El vecino. El vecino es el sujeto. ¿Cuál es mi predicado? Es piropeado por las chicas. El verbo. ¿Cuál es el verbo? Es piropeado. Es un verbo que está en voz pasiva. Recuerda que el verbo, cuando está en voz pasiva, está formado por la conjugación del verbo ser más un participio, ¿no? Los participios terminan en ado, ¿ya? En ado. Por eso, piropeado está terminando en ado. Ahora, ¿quién ha piropeado? Claro, ¿quién ha piropeado? A las chicas. ¿Quién realizó la acción? En sí las chicas, pero en este caso el sujeto está de forma pasiva porque está recibiendo la acción. Y por las chicas, por lo tanto, por las chicas sería el agente, ¿ya? Por las chicas sería mi agente. Ahora, este agente está siendo encabezado por la preposición por, ¿de acuerdo? ¿Lo puedo transformar a la voz activa? Sí, de la siguiente manera. El agente pasa a ser sujeto. Las chicas piropean al vecino. Ya, las chicas están realizando la acción. El suelo fue barrido por Sebastián. ¿Quién barrió? ¿El suelo o Sebastián? Sebastián, ¿cierto? Entonces, esta oración está en voz pasiva. Por lo tanto, el agente llega a ser por Sebastián. Este es el agente.
Aparte de ello, me doy cuenta que es agente porque está siendo encabezado por la palabra por. ¿De acuerdo? ¿Lo puedo transformar a la voz activa? Sí. El agente pasa a ser sujeto. Sebastián barrió el suelo. El paciente fue operado por un cirujano. ¿Quién opera? ¿El paciente o el cirujano? El cirujano, ¿verdad? Por lo tanto, por un cirujano llega a ser el agente. Aparte de ello, me doy cuenta que el verbo está en voz pasiva. Fue operado, está en voz pasiva. De esta manera, entonces, identifico el agente en el predicado. Llamamos complemento circunstancial a la parte de la oración que aporta un significado secundario. Los circunstanciales señalan diversas circunstancias que rodean la acción. Los circunstanciales pueden referirse a distintas circunstancias. Los más comunes son los circunstanciales de tiempo, de lugar, de modo, de negación, entre otros. A diferencia de otros complementos, el circunstancial puede acompañar a cualquier tipo de verbo, solo o con más complementos, ya que no excluye a ninguno. ¿Cómo reconozco el circunstancial en una oración? De la siguiente manera. El circunstancial puede aparecer al inicio, al medio o al final de una oración. Puede ir acompañado o no con una preposición. Puede haber más de uno en la misma oración. Ya puedes encontrar 1, 2, 3, 4 circunstanciales en una oración. Los circunstanciales asumen las siguientes funciones. Un circunstancial puede ser un adverbio, un gerundio o una frase adverbial. También pueden ser frases sustantivas o expresiones encabezadas por cualquier preposición. Por ejemplo, cuando digo Patty golpeó violentamente a David. Entonces, en este caso, la palabra violentamente está funcionando como circunstancial. ¿Por qué? Porque es un adverbio de modo. Candy regresó feliz cantando. Cantando funciona como circunstancial porque es un gerundio. Kenyo cocinó muy bien. Muy bien es un circunstancial porque funciona como una frase adverbial. Esta noche tengo la casa sola. ¿Cuándo? ¿Cuándo tengo la casa sola? Esta noche, ¿ya? Esta noche llega a ser una frase sustantiva. De esta manera, entonces, se van a presentar los circunstanciales en las oraciones. Existen circunstanciales de lugar, de tiempo, de modo, de instrumento, de materia, de causa, de cantidad, de compañía, de condición, de duda, de afirmación, de negación, de finalidad. ¿Ya? Y aquí se encuentran las preguntas que me debo hacer para hallar estos tipos de circunstanciales. Por ejemplo, en la oración, el accidente fue en la avenida. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? En la avenida. En la avenida sería el circunstancial de lugar. Ahora, para hallar el circunstancial de tiempo, me hago la pregunta ¿cuándo más el verbo? Saldremos el domingo. ¿Cuándo? El domingo. De modo, ¿cómo más el verbo? Le respondió tiernamente. ¿Cómo? Tiernamente. De instrumento, cogió la cabeza con los dedos. ¿Qué instrumento utilizó? Los dedos. ¿Ya? ¿Con qué? ¿Con qué cogió la presa? Con los dedos. De esta manera, entonces, voy a identificar los circunstanciales en una oración. El complemento de atributo es un modificador bivalente porque modifica dos. En este caso va a modificar al sujeto y al verbo. Y aparece con verbos copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer y hacer, permanecer, resultar. Tu hermana es bonita. El sujeto llega a ser tu hermana, ¿cierto? ¿Y cuál es el predicado? Es bonita. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Es decir, el verbo. ¿Cuál es el verbo? Es. Es un verbo copulativo, correcto. Ahora, al lado de este verbo copulativo está el complemento o el atributo. ¿Ya? El atributo llega a ser bonita. ¿Por qué es un atributo? Porque está señalando una cualidad o un estado del sujeto que es tu hermana.
¿Ya? Recuerda entonces que el atributo señala un estado, una cualidad del sujeto. Asimismo, el atributo puede ser un adjetivo, como es el caso de bonita. El atributo también puede ser un sintagma nominal. Veamos en el ejemplo. Tu hermana parece una enfermera confiable. El sujeto es tu hermana. El predicado, ¿cuál es el predicado? Parece una enfermera confiable. El verbo, ¿ya? El verbo es parece, es un verbo copulativo. Y el atributo, ¿cuál es el atributo? Una enfermera confiable. Es un sintagma nominal, por lo tanto funciona como atributo. Es un estado del sujeto, es una cualidad del sujeto. Tu hermana es igual a una enfermera confiable. ¿Te das cuenta? ¿Ve? En la siguiente oración, Amelia está de mal humor. El sujeto llega a ser Amelia y el predicado está de mal humor. ¿Cuál es el verbo copulativo? Está. ¿Ya? ¿Y mi atributo? ¿Cuál sería mi atributo? ¿Cuál es mi atributo? Muy bien, de mal humor. ¿Por qué es un atributo? En este caso porque es una frase preposicional, ¿no? Aparte de ello, es un atributo porque está dando a conocer una cualidad del sujeto que es Amelia. Cuando digo Amelia está en Chilca, cuando digo, escúchame, Amelia está en Chilca. Chilca no indica una cualidad del sujeto que es Amelia. Entonces ahí no va a funcionar como atributo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces debes darte cuenta. Funciona como atributo cuando señala una característica, una cualidad del sujeto. El predicativo. ¿Qué llega a ser el predicativo? Es un complemento que aparece con verbos no copulativos. Mira la diferencia. Aparece con verbos no copulativos. Su presencia puede ser prescindida. El predicativo va a indicar un modo del verbo. Existen dos clases de predicativos. El predicativo subjetivo, que modifica el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado, es decir, al verbo. Por ejemplo, cuando digo el chofer conduce concentrado. ¿Cuál es el sujeto? Claro, es el chofer, ¿no? El chofer es el sujeto. Y el predicado es conduce concentrado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el verbo? El verbo es conduce, es un verbo no copulativo. Este es el núcleo del predicado. Ahora, ¿cuál sería el predicativo? El predicativo es concentrado, porque es un adjetivo, ¿de acuerdo? Es un adjetivo. ¿Cómo conduce? Concentrado, ¿ya? Entonces indica un modo del verbo. Asimismo, está modificando el núcleo del sujeto. Recuerda que el núcleo del sujeto es chofer. Ya, este es el núcleo del sujeto. Modifica. ¿A quién está modificando directamente? Al núcleo del sujeto. Asimismo, está indicando el modo del verbo. ¿Cómo conduce? Concentrado. Ahora, chofer está en masculino. Por lo tanto, el predicativo también debe estar en masculino. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se manifiesta el predicativo subjetivo, cuando modifica el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado, indicando el modo. En cambio, el predicativo objetivo va a modificar al núcleo del predicado y al núcleo del objeto directo. Mira, date cuenta. Al núcleo del predicado, que es el verbo, y al objeto directo. Recuerda que los predicativos indican el modo. La secretaria tomó caliente el café con leche. El sujeto es la secretaria. El predicado tomó caliente el café con leche. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Tomó, porque es un verbo, ¿cierto? Es un verbo.
Ahora vamos, aquí nos habla de objeto directo, entonces allá hallamos el objeto directo. ¿Qué es lo que tomó? Chicos, ¿qué es lo que tomó? Muy bien, el café con leche. El café con leche sería el objeto directo. Ahora, ¿cuál es el adjetivo en este caso? El adjetivo llega a ser caliente. ¿Ya? ¿Cómo tomó? Caliente. Te das cuenta que este predicativo que es caliente está modificando al núcleo del predicado, que es el verbo, indicando el cómo, el modo, ¿cierto? También está modificando al objeto directo, ¿ya? ¿Qué es lo que tomó caliente? El café con leche. De esta manera se da a conocer el predicado objetivo. Chicos, recuerden que el predicativo da a conocer el modo del verbo. Por esa razón no vayas a confundir un predicativo con el circunstancial de modo. Vamos a diferenciar estos dos aspectos. En la primera oración dice Javier camina alegre. El sujeto es, ¿quién camina? Javier. Javier es el sujeto. El predicado camina alegre. El núcleo del predicado llega a ser camina. Es un verbo no copulativo. ¿De acuerdo? Es un verbo no copulativo. Ahora veamos. Alegre es un adjetivo. Vamos a ver si nos indica el modo del verbo. ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? Alegre. Entonces está llegando a modificar al verbo. ¿De acuerdo? También para que sea predicativo debe modificar también al sujeto. A ver, vayamos. Javier es el núcleo del sujeto. Javier está en singular y alegre también está en singular. Sí, lo está modificando. Por lo tanto, alegre es un predicativo. En cambio, en la oración, Javier camina alegremente. El sujeto, del mismo modo que en la primera oración, llega a ser Javier. El predicado camina alegremente. ¿Ya? Y el núcleo del predicado es camina. Ahora vayamos a lo siguiente. ¿Está modificando al verbo? Alegremente está modificando al verbo. A ver, vayamos. ¿Cómo camina? Alegremente. Sí está modificando. ¿De acuerdo? Ahora, modifica al sujeto. Javier está en singular y alegremente está en singular. No modifica. Entonces, alegremente es un adverbio. Por lo tanto, está funcionando como circunstancial de modo. Date cuenta las dos diferencias. Uno funciona como predicativo siempre en cuando va a modificar directamente al sujeto, tanto en género y en número. En cambio, es circunstancial de modo cuando no modifica al sujeto. ¿Ya? Los circunstanciales de modo son los famosos adverbios de modo. Antes de culminar, vamos a leer un versículo de la Biblia que lo encontraremos en Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. ¿Qué dice? Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. A Dios no le moleste que disfrutes de la vida. Todo lo contrario, Él desea que disfrutes los años de tu adolescencia, los años de tu juventud y que vivas la vida que Él mismo te ha regalado. Solo debes hacerlo de una manera prudente, basando tus acciones en lo que sabes que alegrará el corazón de Dios. Bien, jóvenes, les doy las gracias por haberme escuchado en la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana.